Sachá Burgos es el presidente de la Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas. Codopime está aquí con nosotros, es un amigo desde hace muchísimos días y por supuesto agradezco que haya aceptado esta invitación. ¿Cómo anda usted, caramba? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios, Héctor. Gusto verte siempre. Cómo no, gracias, hermano. Bueno, ustedes medio están por ir a la justicia ahí con el asunto del incremento salarial al salario mínimo de 20,000 pesos mensuales, donde el sector patronal pues se ausentó y están alegando ahí pues algunas transgresiones. Realmente qué es lo que está pasando y cómo le afectaría sobre todo al sector de ustedes? Sí, gracias. Bueno, desde que se aprobó la ley de la MIPYME, la 488-08, que plantea o establece en el artículo 2 una clasificación para las empresas, donde define lo que es una micro, una pequeña y una mediana empresa. En el siguiente aumento salarial, que fue en el 2009, nosotros elevamos un recurso al Ministerio de Trabajo vía el Consejo Nacional de Salario, el Comité Nacional de Salario, para que toda la aplicación de aumento salarial se hiciera conforme a la clasificación de la ley. En ese momento recibimos de la parte del sector sindical y parte del mismo sector empleador que compartía con nosotros ese escenario, que como no había reglamento, que esperáramos una posterior y que lo íbamos a dejar como una tarea pendiente. Nosotros, en ánimo de ser flexibles, lo aceptamos. En el 2011 se da exactamente la misma situación y se nos hace la promesa que para el 13 sí se va a conocer. El reglamento de aplicación de la ley. Exacto, ya la ley tiene su reglamento de aplicación que sale promulgado por el presidente Fernández en el 2011. Ya en el 2015 nosotros fuimos más radicales. ¿Qué se alega si está el reglamento? Entonces, el reglamento está desde el 2011. En el 2015, con la 1.15, nosotros llevamos la situación al extremo de que dijimos que no íbamos a aplicar ningún aumento sin que se reconociera. Entonces lo que se dio como salida negociada fue que en el artículo 7 de esa resolución 1.15 del Comité Nacional de Salario decía que se establecía una comisión para que en 6 meses se creara cómo se iba a aplicar para el próximo aumento, que ahora en el 2017, la clasificación. ¿Por qué? Porque en lo que tiene ahora como parámetro, todas las empresas son grandes. Porque cuando se establezca que una empresa después de 4 millones en activos, a partir de ahí todas tienen que pagar el salario mínimo mayor, entonces estamos asumiendo que todas son grandes, porque ya sabemos con lo que es la inversión de cualquier negocito, el colmado del barrio, la panadería del barrio. El colmado es como el grupo León Jiménez. Sí, entonces para los fines salariales. Para los fines salariales, un colmado de la esquina que tiene más de 4 millones en activos pagaría igual que una empresa con miles de millones de activos. Entonces, eso se desprende de la lógica de que no puede ser. Entonces, hablar de salario en las escalas que tiene el Comité Nacional de Salario, que dice que hasta 2 millones es pequeña, que de 2 millones a 4 es mediana y de ahí para arriba son grandes todas. O sea, ahora no existe eso en ningún código, ni en el Código de Trabajo, ni en ninguna ley. O sea, fueron cifras que no sabemos quién las sacó de dónde. Al ojo por ciento. Sacadas y puestas ahí y aceptadas en su momento. Eso pasó en el 2003. Tenemos 14 años con esos mismos parámetros, con la diferencia de que a partir del 2008 sale una ley que es una ley del Estado Dominicano. O sea, no es una ley de Codopime, ni que nos estamos inventando nosotros, es una ley del Estado, una ley de la República, que el sector sindical desde un principio ha manifestado que no está de acuerdo porque ¿qué ellos alegan? ¿Cuáles son sus temores? Que disminuirían el salario, pero eso no es posible porque los salarios no son retroactivos. Los salarios, claro, una vez tú le pagas lo que le pagas a un trabajador,
no le puede disminuir el No, salario. no, claro, y el propio código Lo establece o sea, muy claro. Sí, claro. Entonces ahí estamos, nosotros estamos hoy, hemos hecho una asamblea, ya todas las sesiones de Codopime reafirmaron la decisión de que si el ministro de Trabajo, Fadul. el licenciado Fadul, firma la resolución recomendada por el Comité Nacional de Salario en ausencia del sector empleador, donde también el representante de Codopime planteó, no vamos a protestar el 20 si se reconoce la reclasificación. Okay. Entonces, O sea, en ese ustedes momento, ni siquiera cuestionan monto, sino la reclasificación que manda la ley. el representante nuestro, que era el licenciado Miura, que es vicepresidente de Codopime, dice, si se aplica la reclasificación, no tenemos problema con el 20% que se está proponiendo. Ante lo cual, el sector sindical insiste en su posición de que no acepta la reclasificación, recibe el apoyo del sector oficial y es ahí cuando todos nos retiramos y se aprueba con esos dos sectores. Y claro, el código establece que con dos de las tres partes es mayoría. Yo escuché a Pepe diciendo, bueno, lo que pasa, él no dijo este término, pero se le vio que decía como la venganza dulce. Nos aplicaron lo mismo en el 15, pactaron gobierno y empresarios un 14 al margen de nosotros, y entonces nosotros lo aceptamos así a regañadientes. Pero decir eso es también un poco irresponsable. Porque en esa discusión en el 2015 que yo estuve presente, y no tengo ninguna razón para inventar ni mentir, y nunca lo haré, si Dios quiere, se sometieron tres propuestas en la discusión. La primera fue el 14%, se votó a favor. La segunda fue la reclasificación, se votó a favor. Y la tercera fue propuesta por el sector sindical de una retroactividad a enero. Y en esa ni el sector empleador ni el gobierno votó a favor y ellos deciden retirarse. En o sea, ese que momento. No fue el monto que ellos cuestionaron. Lo que ellos cuestionaron. Ni la reclasificación. No. Lo que ellos cuestionaron en ese momento es que no se hiciera retroactivo. Como estábamos en junio, hablar de 6 meses de retroactividad iba a ser muy duro para las empresas. Incluso llegamos a discutir en un término de lo que se llama un cuarto de intermedio, que es un receso que se hace. Podríamos conceder a mayo que sea retroactivo, pero no a enero. Eso era totalmente irracional. Ellos no aceptaron y se retiran. Sin embargo, ellos no impugnaron la resolución. Ellos estaban en todo el derecho que si no estuvieron de acuerdo con los tres términos o con uno de ellos, elevar un recurso de impugnación y el ministro o la ministra en ese momento, que era la señora Marisa, podía tomar una decisión en base a o devolver al comité la resolución para que se siguiera la discusión o aceptar lo que se recomienda en el comité o aceptar la impugnación del sector laboral. Entonces, ellos no hicieron ninguna impugnación ante el organismo que la ley le confiere derecho, como hicimos nosotros, que el viernes le entregamos una impugnación. Es decir, nuestra posición es distinta. Nosotros no estamos de acuerdo, impugnamos por los mecanismos que nos da la ley. Y si el ministro, ¿y por qué hablamos del tribunal, Héctor? Porque el ministro públicamente... Se van al contencioso. Al contencioso, públicamente no ha dado a demostrar que no hay interés político del ministerio en que se cumpla la reclasificación. Entonces, como es una ley, como insistimos, una ley del Estado Dominicano, pues nosotros simplemente lo que estamos es buscando en el recurso de amparo que se aplique la ley. El amparo de un juez para que, se conozca una norma que existe, que está vigente y que el aplicador de esa norma no la ha aplicado. Esa es la esencia de lo que buscamos. No estamos discutiendo el 20%, porque hemos dicho que dentro de la reclasificación no tenemos ningún problema con el monto del 20%. Ahora, sin la reclasificación, es una condena a quiebra a una parte importante de nuestro sector, porque ya como lo enumeramos, un sastre, un pequeño taller de costura, un salón de belleza, ¿cómo aguanta un salario de 15.400 más lo pasivo del 68% que arrastra ese salario, lo que se convierte en 24.000 pesos mensual
por cada trabajador. Ese pasivo incluye todo lo que son las prestaciones Y la, parte y la seguridad, de la social, seguridad social. pago de Infotec, todas las previsiones. Da 24,000 y pico de pesos. Sí, porque es un 68% del salario que tú tienes que generar, provisional como pasivo laboral. ¿Ustedes vaticinan alguna quiebra masiva en ese sentido? Mira, en la reunión que tuvimos con la asamblea donde participó el sector comercio, servicios, el sector industrial, el panorama que hay es muy pesimista en cuanto a poder cumplir con un aumento salarial de ese tipo, y de no cumplir, pues tendríamos el camino de irnos a la informalidad o a la ilegalidad. Si lo aplicáramos tal cual en cualquier pequeña empresa, tendría que despedir entre un 40 y un 50% de sus trabajadores en estos momentos. ¿Para un 40? Sí, de un 40 a un 50. ¿Por qué? Porque O sea, recuérdate, la mitad de su empleo manía. sí, recuérdate que el salario es en proporción un 10% del ingreso neto de una empresa. No debe ser más de un 10%. Pero en este momento, como tal economía, con la restricción que hay en el circulante, ¿cómo tú logras aumentar tus ingresos? Es complicado, o sea, no hay una fórmula mágica, una empresa que diga, bueno, me aumenté los salarios, aumento mi servicio o mi producto, me ajusto y aumento mis ingresos y sigo. Pero ese no es el mundo que vivimos. Vivimos un mundo con competencia, con importaciones, con productos que compiten en el mercado de tú a tú con lo nuestro, que tienen una realidad distinta a la nuestra. Entonces, si nos salimos de la posibilidad de poder incrementar nuestros ingresos para poder cumplir con ese aumento salarial, pues obviamente lo que le queda, ¿por dónde puede hacer el ajuste? Por la parte laboral, porque no puede dejar de pagar la energía eléctrica, no puede dejar de pagar los servicios de telecomunicación, de transporte. La parte laboral es la que puede decir, bueno, yo voy a prescindir de... Nosotros quisiéramos, y ojalá no sea, que esto se convierta en un despido masivo, porque vivimos en un país con una realidad de un 14% de desempleo estacionario, donde 6 de cada 10 empleados son informales. O sea, es una situación que nos compromete a todos, a los gremios empresariales, a los sindicatos, al Estado dominicano, a superar eso. Y eso se hace en un clima de confraternidad, de diálogo. Entonces, no sabemos cuál es la rigidez o las razones por las que desde parte del gobierno ha habido tan poca voluntad de aplicar esa ley 48808 de las MIPYME en materia laboral, en materia impositiva y en materia de la seguridad social, que son los 3 elementos fundamentales que diferencian una MIPYME de otra empresa. Ya yo sé por dónde que van, pero te voy a solicitar la anuencia para ir a cumplir con unos compromisos y regresamos con esta entrevista con el presidente de Codopyme, Issachar Burgos. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la misma.